Mil mensajes. Encantado de estar con ustedes nuevamente para dar otro contenido de estos mil mensajes. Ya vamos por el número 942. Y en este 942 nos habla de los conflictos de doble moral. Y esto realmente consideramos que es importante que nosotros, cada uno de nosotros, revisemos qué significa que alguien diga que hay una doble moral, un doble parámetro, o como diríamos, utilizando algo muy en inglés, el doble estándar, ese doble parámetro, ese doble patrón para medir situaciones en la que estamos metidos nosotros o en la que inclusive están los demás. Si tenemos un parámetro de doble moral, y yo creo que esto es bien importante que lo revisemos para concienciar si realmente lo tenemos. Para comenzar, vamos a lo que nosotros conceptuamos como moral. Esto puede tener algunas divergencias con lo que piensa mucha gente, pero repito, a nosotros nos ha servido, y sobre todo terapéuticamente, diferenciar mucho lo que es moral de lo que es ética, y creemos firmemente en estas diferencias a pesar de todos los estudios que puedan decir lo contrario, pero es que para nosotros la moral son valores que cambian con el espacio, cambian con el tiempo, cambian con las experiencias, cambian con las vivencias, cambian con los conocimientos científicos, cambian con la utilización del poder. Es decir, hay una moral que es un parámetro para regir nuestra vida más colectiva, la vida de acuerdo a unos parámetros que están determinados fundamentalmente desde el punto de vista sociocultural y que por lo tanto han tenido mucho impacto en este mundo multicultural, en donde cada cultura tiene diferentes parámetros morales, y de verdad que convivir con diferentes morales requiere de unas peculiaridades y de una redefinición un poco de lo que es moral. Lo diferenciamos mucho de la ética, en que la ética no cambia con el espacio, no cambia con el tiempo, no cambia con la experiencia, no cambia con las vivencias, no cambia con el conocimiento científico, no cambia con nada, y realmente son, a nuestro juicio, esos valores superiores que, si lo podemos resumir en uno, dos o tres, sería excelente. ¿Cuáles son los parámetros éticos que realmente rigen nuestras vidas? Y esto sirve para regir y estar bien con uno mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de parámetros de doble moral, estamos hablando de esos parámetros de doble moral no en el sentido ético, sino en ese sentido de los valores convencionales que se dan por cultura, que se dan por geografía, que se dan por tiempo, que se dan por conocimientos científicos, y ahí podemos caer muchas veces en parámetros de doble moral e inclusive hacerlo en forma consciente o inconsciente. Y nosotros vemos como muchas personalidades individuales y colectivas tienen doble moral, es decir, un doble estándar para trabajar o para convivir con determinadas instituciones, y esos valores los cambian luego para convivir o compartir o negociar con otros. Y esto sería un claro parámetro de doble estándar. Esto puede ser recriminativo o puede ser recriminado por si se falla la ética, pero a nuestro juicio, si hay esos parámetros de doble estándar sin fallar, e inclusive para proteger los valores éticos, ahí, por lo menos a mi juicio, no sería tan grave como cuando con esos parámetros de doble moral se afectan los valores mucho más trascendentes, esos valores éticos. Y yo creo que aquí está entonces nuestro juicio, lo que podría ser nuestra opinión. No es una verdad científica, es una verdad opinática en relación con lo que hemos vivido, en relación con lo que hemos aprendido, y que realmente puede situar entonces a que los parámetros de doble moral inclusive pueden ser, si no positivos,
sí pueden ser una vía para proteger inclusive los valores éticos. Si por ejemplo alguien al andar desnudo está siendo inmoral, pero para salvar a alguien tiene que andar desnudo en un sitio en donde todo el mundo anda vestido, lo más probable es que pueda ser inclusive un parámetro inmoral para proteger un valor ético. Y ahí entonces entraríamos probablemente en muchas discusiones. Hay gente que no lo aceptaría, hay otra gente que lo acepta. Esto entonces sería motivo de más que un debate, de un diálogo para buscar la verdad. Pero cuando nosotros hablamos de parámetros de doble moral, de doble estándar, hay que ver y hay que valorar, y esto es el resumen de mi posición, que por supuesto no tiene que ser la de usted. Eso se va a evaluar con el por qué y con el para qué se hace. El por qué se tiene un parámetro de doble moral y el para qué se tiene en un momento determinado o en una forma que ya sería otro indicio, o una forma regular, permanente, parámetros de doble moral. ¿Qué ganancias tiene la personalidad individual o colectiva con ello? Entonces, cuando la gente, por otra parte, tiene clara su identidad, y esa identidad, a mi juicio, lo dan los valores éticos más que los valores morales, cuando hay claridad de identidad, entonces, inclusive, repito, puede hacer uso de un doble estándar con motivos positivos, con motivo de proteger, de preservar los valores éticos. Este es un número muy complejo y es una opinión de tipo personal que por supuesto está abierta al diálogo para saber qué opinan ustedes. Sería muy interesante sobre estos parámetros de doble estándar y recurrir a los elementos de los valores, fundamentalmente de los valores éticos, que no cambian con el espacio, ni con el tiempo, ni con la experiencia, ni con las vivencias, ni con los científicos, conocimientos científicos, y que van a preservarse pese a todo ello. Y esto creo que tener parámetros de dobles valores éticos sí sería un gran problema en toda situación, probablemente. Tener parámetros de doble moral probablemente puede ser para sobrevivir, inclusive para hacer proteger los valores éticos. Este es el número 942, número muy complejo, muy filosófico, pero muy interesante. Ojalá que yo haya podido transmitir lo importante que es evaluar un parámetro de doble moral tanto en nosotros como en los demás cuando los encontramos. Este es el 942 de los 1000 mensajes y los esperamos en el próximo de ellos.